Muy buenas tardes, muy estimadas alumnas, muy estimados alumnos. Hoy día tengo el gusto de poder compartir con ustedes la primera de 3 clases que está englobando uno de los pilares de lo que es la materia, que es la relación médico-paciente, una relación trascendente, una relación importante, una relación pues que implica una de las actividades más importantes de la actividad médica. De esta manera, entonces, vamos a dar paso a la primera parte de la relación médico-paciente en esta primera parte. Entonces, podemos iniciar esta clase con esta reflexión y con estas palabras que representan una afirmación muy interesante. Dice que ninguna enfermedad puede existir sin una persona que lo sufra. La enfermedad es una abstracción, es algo que ocurre en el contexto de la estructura mental y de las experiencias con el sujeto. En cambio, el paciente es la realidad concreta, es quien está padeciendo de algo y cuando la enfermedad se convierte en un sujeto sufriente. Esta es una interesante forma de iniciar esta clase. Entonces, podríamos señalar de que la relación médico-paciente se estructura en un sistema determinado que está dado por todos los aspectos sociales, psicológicos, históricos que vive una determinada región. De esta manera, dentro de una visión sistémica, la consulta juega en la vida social de esta estructura como la parte de un todo que aporta al mantenimiento de la continuidad estructural. Estamos todos insertos en este sistema social y tenemos interacciones fundamentales. Este sistema que conforma esa vida social está institucionalizado. La relación médico-paciente está entonces dentro de un sistema social y esto está institucionalizado. ¿Por qué? Porque hay un regla conjunto de reglas que los seres humanos que conformamos esa estructura social estamos obligados a hacerlas y cuyo incumplimiento de no seguir estas reglas es castigado. Eso es fundamental porque ahí se va a insertar la relación médico-paciente. Esto está manejado y estudiado por lo que llamamos los sociólogos funcionalistas, que tienen una visión sistémica. Entonces, una institución es una costumbre, una regla o un conjunto de reglas que deben cumplirse porque hace que la sociedad deba integrarse y deba continuar que sus miembros se conformen a sus reglas. Por eso decimos que la institucionalidad es muy importante para que todo se mantenga en una estructura y un orden. ¿Para qué? Para que la institución sea funcional. Y es funcional si contribuye a mantener el equilibrio y la continuidad de la sociedad, porque como toda entidad sistémica y interacción, debe buscar el equilibrio, lo que llamamos la homeostasis. Así como una célula busca su propio equilibrio en el sistema de sustancias que ingresan y salen a través de la permeabilidad de la membrana, el ser humano también tiene una función de conseguir un equilibrio a través de su relación con los demás, su conducta, los aspectos sociales. También la sociedad busca en su estructura un equilibrio permanente. Entonces, este sistema que está institucionalizado en una sociedad tiene aspectos que determinan lo que es el estatus y lo que es el rol. Entonces, la relación médico-paciente, como está institucionalizada y el médico y el paciente tienen una función, el estatus entonces hace que el médico se ubique en un rango, en un lugar y el paciente en otro. Y todos los componentes de la sociedad entonces tengan un determinado estatus, el lugar que se ocupa en la sociedad y sus funciones. Por lo tanto, habrá cosas que se espera del médico que se espera del paciente. ¿Por qué? Porque hay un estatus, es un rango. Y el rol son las expectativas institucionalizadas por esa sociedad que hace que debamos cumplir ciertos papeles que hacen a la actividad del médico y hacen también a la vivencia del enfermo. De esta manera podríamos decir que hay unas expectativas institucionalizadas del rol del enfermo. Esto ya lo habló Talcott y Parson en función de desarrollar estas ideas. Y esto es muy interesante porque es lo que la sociedad espera o acepta en el enfermo. Por ejemplo, la sociedad
tiene como una expectativa institucional o institucionalizada, para mejor decir, que el paciente pueda quedar libre de sus exigencias sociales. Aceptamos que no pueda cumplir con su labor eh, de trabajo, con sus estudios, en fin. Entonces, la sociedad tiene esta expectativa y acepta que no haya esta exigencia. También la sociedad y esta expectativa institucionalizada señala que el paciente no es responsable de su enfermedad, que es como un evento por encima de lo que él desearía tener. También se espera que el paciente esté obligado a querer curarse, también a buscar ayuda médica. Eso es lo que esperamos. Sería contraproducente que un paciente no quiera ayuda médica, que no busque el deseo de curarse o no tenga el deseo de curarse. Esto no sería una expectativa institucionalizada dentro de este contexto de pensamiento que nos hemos aproximado a la complicada relación médico-paciente. Y también la sociedad tiene la expectativa de que el paciente está obligado a cooperar con su médico. Por lo tanto, los médicos también esperamos que el paciente pueda ayudarnos cooperando, haciendo caso de las indicaciones higienodietéticas, de los tratamientos, de la farmacoterapia y todo eso, de las intervenciones quirúrgicas. Entonces, esto es lo que se llama expectativa institucionalizada del rol del enfermo, que la sociedad y obviamente los médicos tenemos de nuestros pacientes. Pero está el otro lado de la moneda, las expectativas institucionalizadas de la sociedad respecto al médico. Entonces, ¿qué espera la sociedad de nuestra actividad en el contexto de la relación médico-paciente? Primero, como un aspecto muy importante, liberar al enfermo de sus obligaciones sociales. ¿Por qué? Porque se acepta que no está en condiciones de enfrentar su cotidianidad. También el médico y la sociedad acepta que el enfermo no es culpable ni es responsable de su enfermedad. También, muy importante, el médico debe acoger el deseo de querer curarse del paciente porque el paciente está teniendo esta actitud. También esperan de nosotros una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, que es colaborar técnicamente, tener la capacidad resolutiva frente a un problema, y obviamente se espera que haya un rechazo de ventajas antisociales que los pacientes pueden tener. Por ejemplo, querer fingir una enfermedad para tener más días de descanso, obtener algún tipo de certificado médico inadecuado. Entonces, el médico rechaza el intento de ventajas antisociales, pero esto también es una expectativa social. Dentro de este marco, entonces, nos manejamos en la relación médico-paciente de una forma muy general y muy periférica. Después iremos entrando a los aspectos más directos de la relación médico-paciente, pero estos son factores generales que abordan la relación médico-paciente y le dan una visión institucionalizada. La relación médico-paciente ha ido cambiando a lo largo del tiempo, evidentemente. Vamos a revisar los aspectos históricos que son necesarios para comprender el proceso que ha ido avanzando en función de la relación médico-paciente a través de la historia, incluso de los tiempos prehistóricos, y digamos así, desde del pensamiento griego y las sociedades en Grecia. La relación médico-paciente últimamente, podríamos decir, en la última parte del siglo pasado y ha habido un cambio en esta relación de manera muy dramática, y ha sido la medicina artesanal frente a la burocrática, que tiene varios aspectos a considerar. En la medicina artesanal, que era la medicina del siglo pasado, de principios del siglo pasado, se llamaba medicina artesanal porque el propietario de los medios de producción de salud era el médico. El médico abarcaba todos los pasos y controlaba todo el proceso del tratamiento del paciente. Incluso daba las recetas magistrales, qué hacer, cómo hacer, y le indicaba al boticario en ese entonces cómo preparar los preparados terapéuticos. No había dominación entre categorías profesionales porque la medicina todavía no estaba tan tecnificada, y las especialidades, las áreas, estas empezaban a surgir todavía.
La práctica profesional se integraba totalmente en el médico y todo el proceso era a cargo del médico que llamaríamos como un médico de cabecera. Por lo tanto, el médico era amigo de la familia, era consejero de la familia, no era raro que llegara con su clásico maletín negro a la casa, podía conversar con el abuelo, lo checaba al abuelo, veía qué patología podía tener, hablaba con la familia, les aconsejaba si tenía alguna dificultad y también atendía a los niños. Entonces era todo un proceso muy cercano y era una figura de apoyo a todo el sistema familiar y social. Pero esto obviamente con la complejidad de la medicina ha ido avanzando a una medicina más burocrática, donde la tecnología ingresa a través de los grandes sistemas diagnósticos, aparatos y rutinas de exámenes complementarios, y la farmacia ya se convierte en un aspecto institucional y es otra estructura que está separada de la propia actividad del médico en el contexto de la medicina artesanal. Entonces empiezan a surgir las interconsultas, las transferencias. ¿Por qué? Porque ya hay una estructura jerarquizada dentro de la salud. Está el especialista, que diremos así ocupa el lugar más alto, el médico general, la enfermera, el auxiliar, en fin, va desglosándose de esta manera, porque así se estructura el sistema de salud burocrático. No porque una función sea más importante que otra, sino porque cada uno tiene su área de trabajo, sino porque ya es una institución. Entonces la práctica, por lo tanto, se integra en el hospital y surge entonces todo este gran sistema tecnológico que va aportando hacia el tratamiento, hacia el diagnóstico y el tratamiento del paciente, pero el médico empieza a dejar de tener esta relación tan cercana y no se inmiscuye en asuntos familiares y se va ocupando más del paciente y los especialistas empiezan a tener un marco de acción mucho más estrecho porque ya abordan áreas muy específicas de las enfermedades del paciente. Entonces, los avances en la medicina, como una forma introductoria, podríamos decir que han introducido cambios profundos que afectan la esencia de la relación entre el médico y el paciente y la propia institución. Entonces, estos aspectos hablan que hay un desarrollo de una tecnología cada vez más especializada. Este es un aspecto que el médico debe saber manejar y que debe saber aprovechar en función del tratamiento y no de la distancia con el paciente. También ocurre que hay una exigencia de la población. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de proporcionar una atención a una población cada vez mayor. Y en salud tenemos el problema de que siempre los presupuestos son bajos y las demandas cada vez son crecientes. Muchos de los médicos tenemos que paliar esto a través de una sobreexigencia, un hacer algo más, colaborar con los pacientes. ¿Por qué? Porque aceptar también a veces que hay más pacientes los que vamos a poder manejar institucionalmente por eso, porque no podemos cubrir. Y esta es una situación que se debe resolver a través de mejores políticas de salud y sobre todo también de mejores presupuestos para el área de salud. Entonces, en este avance tecnológico, el modelo centrado en el médico y las instituciones hacen que se tenga que revisar el acercamiento hacia el paciente y el encontrar al enfermo detrás de la enfermedad. ¿Quién es el sujeto que está sufriendo esta enfermedad? Un acercamiento más humanístico, podríamos decir. Bueno, para poder entender la relación médico-paciente tenemos que ir a la historia y ir viendo cómo los procesos se han dado y entendiendo el comportamiento de la ciencia y de la medicina a lo largo de este proceso histórico. Entonces, el enfoque histórico podría partir para entender ya una forma de pensamiento más racional, diremos así, a pesar de que eso ya se estructura posteriormente, con el pensamiento griego, donde al principio la magia era lo que estaba presente porque el hombre no podía todavía entender la naturaleza. La naturaleza era una experiencia devastadora o que lo trascendía, era más que él. Entonces no podía entender los grandes fenómenos de la naturaleza. Entonces la naturaleza que no era trabajada, que no era comprendida, que no era abordada, era algo desconocido. Entonces el pensamiento mágico, sin ningún tipo de sustento científico ni empírico, era lo que estaba presente en ese tipo de pensamiento. Los griegos ya empiezan a analizar la magia y van pasando hacia el empirismo.
Entonces el empirismo ya empieza a ser una base de lo que va a ser el desarrollo luego de la ciencia, ¿no? Con su método, con su teoría y con su práctica. Entonces los griegos ya al hablar del empirismo empiezan a destacarse pensadores muy importantes como Alcmeo e Hipócrates, quienes empiezan a deducir qué podría ser la enfermedad y qué podría ser el hombre enfermo. Este pensamiento ya es un gran paso para ir abordando las causas de los problemas que quejaban al ser humano, todavía no comprendido en ese sentido. También se empezaron a preguntar los griegos qué es el remedio y por qué cura. Entonces, basándose en el empirismo, empezaban a darse cuenta que había ciertas sustancias que podían hacer bien a un sujeto y otras sustancias que podían hacer daño. Entonces preguntaban qué es el remedio y por qué cura el remedio al sujeto. También ellos empezaron a hablar de que no debía haber solo un interés económico en la atención del paciente, sino también había que desarrollar la filia. La filia era la amistad. Ellos señalaban que la amistad era algo que debía estar presente. Y hablaron de la filantropía y la filotecnia, el amor hacia el otro, hacia el ser humano, y el amor a la técnica. Y se basaban en que el médico debe ejercitar más el oído y la palabra para hablar con el paciente, para ayudarlo, para comprenderlo. Y el eros, la vista, era algo que estaba fuera de la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque era más una relación con la sensualidad. Entonces, ellos hablaban de que el oído y la palabra era lo fundamental en la relación y la filia, la amistad. Estas fueron las primeras bases que nos ayudaron a entender el pensamiento en ese sentido. Siguiendo con el enfoque histórico, en el pensamiento griego no era lo mismo el trato entre todos los enfermos. Ya saben que es una sociedad que tenía esclavos, por lo tanto, en el tratamiento con los esclavos, el tratamiento de los griegos era autoritario, prácticamente no se hablaba y aún más. Prácticamente los médicos no atendían a los esclavos. Quienes atendían a los esclavos era el esclavo de un médico que lo ayudaba, que veía y luego replicaba lo que había visto en sus compañeros de infortunio. Entonces era una situación donde el médico más atendía a la clase libre y a las personas con dinero. Entonces, con estos sujetos libres y del mismo nivel del médico, el médico atendía, instruía, les explicaba, les daba una explicación, pero con los esclavos no había tal trato. El pensamiento griego, si bien siente unas bases muy interesantes del desarrollo científico posteriormente, el pensamiento griego empieza a perderse cuando en la Edad Media surge el cristianismo, ¿no? Bueno, el cristianismo de la caída del Imperio Romano, que en realidad es el inicio de la Edad Media. Entonces el cristianismo empieza a hacer de lado la filia. El cristianismo dice, no, la filia no es importante en el trato con los enfermos, en el manejo de los enfermos, sino es la proximidad, sino atender a mi prójimo. El otro es mi prójimo. En ese sentido se abre una puerta para atender a todos, esclavos, libres. ¿Por qué? Porque el otro es mi prójimo, el otro es a quien yo voy a ayudar, ¿no? Esto está muy bien representado en la historia del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, cuando el buen samaritano ayuda a alguien y lo lleva a un sujeto apaleado, que lo encuentra en el camino, lo lleva a un lugar para que lo atienda a una posta ahí y deja dinero y le pregunta el dueño de la posta, le dice, ¿quién es él? No sé quién será, yo lo voy a ayudar, pero porque es mi prójimo, es mi prójimo. Entonces el prójimo es algo que resalta el pensamiento cristiano en lugar de la filia. Pero el problema que se plantea es que el pensamiento cristiano perdió la técnica de curar, porque hace a un lado el principio del razonamiento natural, diremos así, de los griegos y del acercamiento hacia el empirismo, hacia la ciencia, por la proximidad y por el poder religioso. Entonces, los grandes centros de tratamiento no eran más que lugares donde iban los pacientes a rezar, a recibir
la confirmación o si estaban muy graves los santos suelos para morir en paz, pero era más un pensamiento religioso. Este fue un problema hasta que los árabes rescataron el pensamiento griego y en base del acercamiento empírico empezaron a hacerse preguntas que fueron haciendo que se avance en el pensamiento árabe, y la cultura árabe rescata mucho de los griegos y eso significa un gran avance cultural y científico del mundo árabe en esa época. Tanto es así que se convierte en una potencia que invade parte de Europa. Entonces, la medicina cristiana medieval estuvo a cargo de los sacerdotes, porque a través de la caridad y de la proximidad era la que se brindaba la atención, pero una atención era a través del pensamiento religioso y de esperar que a través de los rezos y toda la actitud cristiana los pacientes fueran curándose. Los que no se curaban, bueno, eran de signo de Dios, los que tenían que morir a causa de una enfermedad. En Monte Cassino, en el 529, ya es el primer monasterio que tiene un área donde puede ocuparse de algunos enfermos, y en el siglo X la escuela de Salerno en Italia ya empieza a rescatar el médico natural y empieza a tener un acercamiento un poquito más completo hacia el paciente. En 1231 el emperador Federico II Barbarroja del gran imperio greco-germánico, romano-germánico, estableció la obligatoriedad de que quienes tendrían que atender a pacientes ya puedan tener un título. Ya empieza a perfilarse ahí lo que es la corriente universitaria. Y evidentemente surgen las primeras universidades en Europa a través de Montpellier en París, la Universidad de Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. Son las primeras universidades que ya empiezan a estructurarse de esta manera, más sistematizadas en su conocimiento. ¿Cómo estaba la relación médico-paciente en la Edad Media, en la época oscura que se dice? Durante la época feudal el médico estaba sometido al señor, la relación era contractual y el médico estaba sometido, diremos, a este tipo de poder. Tanto es así que muchos médicos tenían que poner una garantía en el tratamiento de un paciente, una garantía económica que podía perder si no resolvía el problema del paciente. Entonces era una relación contractual. De hecho, era algo que estaba ya determinado por el simple hecho de que un médico veía al paciente. Ya era un contrato, diremos así. En el Concilio de Viena en 1310 se empiezan a delimitar funciones de las actividades tanto de la iglesia como del médico, pero todavía la iglesia sigue teniendo un poder importante en el tratamiento y surge entonces algo importante, ya empezando la última parte de la Edad Media, la conquista española. Entonces, el descubrimiento de América, que es el fin de la época de la Edad Media, empieza a determinar un cambio, diremos así, en las nuevas colonias que se descubren, que se conquistan, perdón, y de esta manera la medicina española empezó a tener competencias con la medicina indígena. Y los conquistadores descubren que aquí había un sistema de salud que sí podía dar respuesta a muchas de las alteraciones de la población nativa. Incluso algún médico español señalaba que no necesitaban de muchos médicos del continente, de Europa, porque había un cierto tipo de medicina que trataba de resolver los problemas de los indígenas en ese sentido. Ahora, recién en el siglo XVIII, recién lo que empezó en las universidades más antiguas de Europa se va consolidando en cátedras ya de medicina, y de esta manera ya se tiene una mejor estructura, ya un conocimiento científico de lo que va desarrollándose la medicina como tal, y hay cátedras establecidas a partir de ese siglo. Otro hito que debemos nosotros reconocer que hace también un cambio en la relación médico-paciente en función de que se va pasando de una relación totalmente personal a una relación más social es
en la Revolución Francesa en 1789 se empieza a constituir el modelo médico moderno y el control de todo el proceso de salud y enfermedad por los médicos, y empieza a determinarse esto, y cada vez más la medicina va entrando al mundo del laicismo. Entonces ya los laicos van dirigiendo los hospitales y la iglesia más va como aporte y como soporte. Dentro del área de la medicina psicológica y la psiquiatría, alrededor de 1800 surge Philippe Pinel, un psiquiatra francés que se basa mucho en el empirismo como base de la psiquiatría, y empieza a estructurar dentro de la especialidad una serie de pensamientos más acordes al desarrollo de la medicina, y elimina las creencias de que los demonios provocaban enfermedad mental. Ustedes saben que la epilepsia, por ejemplo, era una enfermedad sagrada, y que el paciente epiléptico podía tener algunas cosas especiales en su conducta, y esos ataques eran como una intervención divina, pero también podía, por errores de conducta, podía también tener una acepción demoníaca. Entonces, aquí, acercándose a los mentales, Pinel ya empieza a hacer a un lado ese pensamiento que todavía que venía de la época feudal, en que no eran demonios los que provocaban esta enfermedad. Otra cosa importante que hace Pinel es que habla de un tratamiento más humanístico, diremos así, y liberar al alienado de las cadenas, porque los pacientes no tenían otra situación de estar pues en situaciones manicomiales. Se humanizó el tratamiento y se inició la terapia. Fue un gran avance, y un avance muy importante, porque todavía no existían los remedios farmacológicos que ahora ayudan muchísimo, muchísimo a lidiar con todas las enfermedades humanas. Ahora sabemos la forma en la cual los fármacos ayudan, los psicofármacos controlan comportamientos y hacen que personas se integren a la sociedad, algo que era impensable en estas épocas de 1800. Entonces, una de las cosas que marca mucho, mucho la relación médico-paciente históricamente hablando es que después de la Revolución Francesa se constituye el modelo médico moderno y el control de todo proceso de su enfermedad. En el siglo XIX ya el hospital es prácticamente una institución laica con intervención del Estado, y todas las estructuras se manejan a través de los médicos que ya tienen una escuela formada, y de esta manera toman todo el control del proceso de salud y enfermedad. Pero aún así había dos tipos de médicos: un médico de cabecera y un médico que era un investigador. El médico de cabecera estaba atento al proceso de la enfermedad, estaba al lado del paciente, y de ahí viene esta palabra, estar al lado del paciente, viviendo con él su patología, tratándolo. Y el médico investigador era más el que se ocupaba de investigar qué había pasado, por qué fallecía el paciente. Ahí se desarrollaba la histopatología, la patología, el estudio de las causas y de las muertes de los enfermos, y el tratar de aportar a la ciencia médica. Posteriormente, Freud introduce el sujeto en la medicina. Sí, Freud agarra y Freud empieza a aportar lo que es el psicoanálisis, el estudio de la mente, y de cómo entonces el enfermo es un sujeto activo de su proceso de enfermedad, y es entonces parte de la relación médico-paciente de una forma activa y no solamente pasiva. La relación en la actualidad entre el médico y los enfermos se han interpuesto varios aspectos necesarios a considerar. La institución, que ya determina una forma en la cual el paciente ya no puede tener una relación directa con el médico, tendrá que ver qué médico le va a tocar, no puede elegir su médico, y es parte de lo que es un manejo institucional. La tecnología, que está presente y que es un gran aporte de la técnica hacia la medicina, pero debe ser manejada en un aspecto tal que nos ayude a mejorar la relación y nos ayude a seguir en relación con el paciente. Pero indudablemente ese aspecto institucional dentro de lo que es un complejo sistema de salud a través de instituciones y hospitales hace que haya demasiados trámites, burocracia, y que determine también la masificación en los sistemas de atención de salud.
La relación médico-paciente en la actualidad podría señalar que está en crisis. Podríamos señalar que a lo largo del tiempo siempre ha habido situaciones de crisis en el tipo del pensamiento que se ha ido abordando, pero actualmente hay cosas que debemos cuidar y debemos entonces poner sobre el tapete para entender cuáles son los aspectos que podrían plantearnos una crisis en la relación médico-paciente. Primero, la tecnificación extremada que puede poner una distancia en el manejo. Hay pacientes que pueden decir, el doctor me ha escuchado muy poco y me ha dado estudios para esto, para esto, para esto, para esto, me ha dado una tomografía, me ha dado una resonancia y me preguntó algunas cosas y inmediatamente me ha dado esto. Entonces el paciente siente que no ha llegado al médico. Luego, otra cosa muy importante es no tomar en cuenta la psicoterapia, los aspectos psíquicos y el manejo que puede ayudar mucho el médico a su paciente a través de la palabra y la relación terapéutica que da lugar a la transferencia. Ya veremos nosotros en las clases siguientes los interesantes fenómenos de la transferencia y contratransferencia que tienen que ver con los aspectos psicológicos y psicodinámicos en la relación médico-paciente que debe ser conocida y manejada por el médico. Después, otro aspecto que podría llevar a una situación de crisis es la socialización de la medicina y la masificación. Cada vez tenemos más y más pacientes que requieren la atención de los médicos y los médicos no podemos satisfacer toda esta exigencia. Y algún profesor en gerencia hospitalaria decía de que la administración de la economía en salud es administración de la pobreza en realidad, porque los porcentajes para salud son muy pequeños y para salud mental mucho más. Entonces siempre vamos a estar lidiando con esto. Otro aspecto que actualmente incide en la relación médico-paciente puede ser el Internet y la propaganda farmacéutica. El Internet en el sentido de que la información es tan vasta que hay pacientes que pueden agarrar información por los pelos y esta información querer plantearla como una situación inherente en la relación médico-paciente. Y el médico tiene que orientar, tiene que poder tener la paciencia y la capacidad de decirle al paciente que no todo lo que se dice es algo comprobado en la información que puede llegar a Internet y que tiene que haber información pertinente y que tenga una base razonable y que tenga evidencia científica, ¿no? Entonces, este es un problema y muchas veces las grandes compañías farmacéuticas pueden dirigir un poquito la actividad del médico a través de toda la propaganda que pueden hacer, que también puede incidir en el paciente. Y el paciente también, imbuido de esta dirección farmacéutica, puede estar en ciertas exigencias que el médico debe saber, conocer, que está en la relación médico-paciente y que debe ser abordada de una manera muy racional. Y otra situación que puede llevar a una situación de crisis o en la relación es la escasa importancia que le puede dar el médico a la relación médico-paciente y a la forma de poder establecer una adecuada interacción muy humana, muy empática con el paciente. Una palabra que ha sido interesante de analizar es esta de medicalización indefinida. ¿Qué significa esto? A partir de la Revolución Francesa, el Estado ha tenido un cambio frente a los problemas de salud y enfermedad y por lo tanto ha mostrado una preocupación y por la salud pública de las sociedades. Entonces empiezan a surgir actos de autoridad donde el sistema de salud empieza a tener una exigencia y empiezan a surgir las políticas de salud, la preocupación por los obreros, los trabajadores en general. Entonces, este movimiento hace que se empieza a pensar cómo podemos no solo tratar al enfermo, sino cómo tener posibilidades de prevenir ciertas cosas, analizar por qué en ciertos barrios había mucha enfermedad y por qué en ciertas zonas de trabajo o lugares de trabajo había más enfermedades que otras. Entonces empezó a tener una visión más amplia de lo que era solamente la interacción con el enfermo y se empieza a tener entonces la visión más social de la salud y empiezan a haber cambios que van a repercutir luego en un importante aporte de la medicina a la sociedad y es básicamente lo que es la seguridad social. Pero la medicina, la medicación indefinida se refiere básicamente al que al entrar en este mundo social de la medicina empieza a ocupar muchos espacios de la sociedad
y la medicina empieza a entrar en la vida de cada uno de nosotros, estemos enfermos o estemos sanos. Obviamente más como enfermos porque necesitamos tratamiento y como sanos porque tenemos que vivir mejor. Entonces la medicina ingresa en toda la vida de las personas. ¿A través de qué? Del ritmo de vida, qué es lo más saludable para un sujeto, cuánto ejercicio tiene que hacer, qué importante es la actividad física, hay que luchar contra el sedentarismo, con el trabajo, las mejores condiciones de trabajo, condiciones saludables, no solamente a nivel físico, también mental. La alimentación y la vivienda tienen que ser también vistas a través de la salud, porque mientras las condiciones son más depauperadas, más pobres, los niveles de enfermedad son más frecuentes y hay cierto tipo de patologías que afectan a toda la sociedad en ese sentido. También entramos a los aspectos del comportamiento humano. Hablamos de competencia. Esta persona es competente para poder hacer esto, está mentalmente bien ubicada para hacer esto, la capacidad. Este señor que ha firmado, ha hecho su testamento y ha donado esto a unos hijos, a otros no, estaba capacitado para hacer eso, sus funciones mentales le permitían la capacidad de testar sin ningún tipo de presión, era dueño de sus decisiones en ese momento, o la imputabilidad o inimputabilidad. El sujeto que ha cometido un delito es responsable de sus actos, ha sido un acto que ha sido voluntariamente realizado, ha llenado todos los procesos voluntarios de la decisión o no, o el paciente tiene una enfermedad que lo enajena, que lo incapacita y por lo tanto frente a un delito lo hace inimputable, por ejemplo. Entonces, la medicalización definida es una forma de explicar que la medicina está en toda la vida de los sujetos. Este cambio a partir de la Revolución Francesa, lo que llamamos la socialización de la medicina, ya empieza a determinar entonces cambios y una aproximación hacia la salud en general, porque ya va surgiendo también el derecho a la salud. Entonces el Ministerio de Salud empieza a tener los hospitales de primer, segundo, tercer nivel, los centros de atención primarios, hospitales de segundo nivel con las especialidades básicas y tercer nivel ya con especialidades mucho más restringidas, diremos así, y centros de institutos como de cardiología, como de psiquiatría, neumología, en fin. También la seguridad a corto plazo, que tiene una gran inferencia en nuestro sistema, representadas por la Caja Nacional de Salud, la Caja Petrolera de Salud, CORDE, Seguro Social Universitario, Caja Bancaria y muchas instituciones que cuentan con seguros sociales que implican este abordaje más íntegro y más universal hacia la salud y la enfermedad. Luego están las instituciones sociales que se ocupan de la salud como ONGs, actividad privada con grandes centros reconocidos en nuestro medio y el Seguro Universal de Salud que trata de abarcar a la mayor cantidad de población, el famoso SUS que llamamos. Entonces, actualmente exigen más los pacientes, evidentemente. Esta es una situación que se ha planteado y el paciente, de ser un sujeto pasivo frente a la enfermedad, se ha convertido en un sujeto activo que toma relevamiento e interés en su tratamiento. Entonces, la salud se toma popular y la gente sabe más acerca de enfermedades, tratamientos y las limitaciones de la medicina y también sus posibilidades. Ya los pacientes están más imbuidos de información. ¿Por qué? Porque el misterio se ha develado. Los pacientes saben que la salud es un derecho universal. Esto ya es algo establecido por todas las constituciones políticas de los países y quienes aceptaban el sufrimiento como irremediable, aceptaban de manera paciente lo que les estaba ocurriendo, hoy exigen con justicia al médico que les atienda con prontitud y eficacia y están dispuestos a reclamar sus errores y falta de interés en caso de que los hubiera. Afortunadamente, la actitud del médico es siempre una actitud proactiva, es una actitud responsable y siempre empática. Y esa es parte de lo que vamos a ir ya entrando en terreno en la siguiente clase sobre la propia relación médico-paciente, la interacción ya con un sujeto determinado, los aspectos psicológicos tanto del médico como del paciente para entender esa compleja interacción trascendente y muy especial. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de esta clase. Les agradezco mucho la atención.
Vamos a estar compartiendo la segunda parte de la relación médico-paciente el siguiente jueves. Les deseo una agradable semana, que todo esté bien, todos reciban un afectuoso saludo. Muy buenas tardes.